consideramos una ruptura, sino una continuación de lo que fue Periferias. Y, de hecho, yo suelo decir siempre que este año Extrarrabios es más Periferias que nunca. Porque si Huesca estaba en la periferia, pues lógicamente ayer Bellas Nuevas está en la periferia de la periferia, es decir, que es mucho más periférico que nunca, ¿no? Y porque además, de alguna forma, creo que ese nombre que pusimos a Periferias y que era Extrarrabios, porque al fin y al cabo son dos términos bastante parecidos, bastante análogos, definen un poco lo mismo, es un nombre que no se puso a voleo, no se puso por casualidad. O sea, Periferias se puso porque realmente somos conscientes de nuestra condición periférica desde Huesca, a nivel geográfico, pero también porque creemos que es en las periferias, en los márgenes de la cultura, donde suceden las cosas más interesantes, donde sucede aquello que hace avanzar la cultura, donde sucede realmente lo más excitante, lo que a la gente que amamos la cultura nos gusta más, ¿no? Entonces, está claro que lo está heredando en todos los sentidos, porque además, como digo, incluso etimológicamente, Extrarrabios tiene mucho que ver con la palabra periferias. Sigue, por otro lado, además, con los mismos ejes que vertebraron Periferias, que son ser, por un lado, un festival multidisciplinar, es decir, es un festival en el que hay música, teatro, danza, cine, exposiciones, performance, etcétera, etcétera, y literatura, ideas, filosofía, pensamiento, absolutamente todo relacionado con la cultura. Pero además, y eso es lo que le hace único, es un festival temático, es decir, esa condición de ser multidisciplinar y temático es lo que realmente hacía ya desde el principio a Periferias un festival singular, especial, y que lo va a hacer también en Extrarrabios porque sigue teniendo en esos mismos dos ejes temáticos. Siempre eligiendo aquellos temas que nos parecen que son relevantes dentro de la cultura contemporánea. Yo creo que a lo largo de la historia Periferias ha tenido montones de temáticas, para nada ideologizadas, es decir, hemos tratado desde las fronteras hasta los exilios, la fiesta, la tierra, el futuro, el humor, el horror, bueno, montones de temas importantísimos dentro de la cultura, y siempre lo hemos hecho de una forma totalmente abierta y no dogmática. Por otro lado, seguimos teniendo como objetivos el combinar lo local y lo global. Yo creo que pocos festivales ha habido en Aragón que hayan hecho tanto hincapié en la creación cultural aragonesa, y concretamente alto-aragonesa y ostense, como Periferias, por donde han pasado prácticamente todos los artistas que tenían algo que decir en este mundo de la cultura contemporánea. Por otro lado, también, así, además de ese equilibrio entre lo global y lo local, teníamos también como objetivo el ser también un puente o un equilibrio entre la cultura popular y la vanguardia. Es decir, nos interesa mucho la vanguardia, porque la vanguardia de alguna forma es la que hace avanzar la cultura, pero por otro lado nos interesa mucho las manifestaciones de la cultura popular, que son importantísimas. Y eso nos hemos dedicado cuando era Periferias y lo seguimos haciendo con Extrarrabios. Y a ello unimos este año especialmente nuestra decisión de que la cultura se viva como un derecho fundamental de todo el mundo, viva donde viva, viva en el entorno urbano o viva en el entorno rural. Lo que este año se refuerza de una forma clarísima al hacer como sedes ayer Bellas Nuevas. Por otro lado, sí que me gustaría decir que no venimos a competir con nadie, es decir, esto no es una carrera, no venimos a competir con nadie, ni a contraprogramar. En todo caso, los que contraprograman son otros, eso lo digo claramente. Y en la idea de Extrarrabios, como ya he dicho anteriormente, no surge para nada de un deseo de revancha, sino de nuestra pretensión de seguir siendo un espacio abierto de debate y de reflexión. Un deseo de ofrecer una cultura viva, contemporánea y diversa. Desde luego, como digo, nunca Periferias ha sido un festival sectario o dogmático, al contrario, ha sido un cauce para todo tipo de ideas, las ideas más diferentes, la cultura más diversa. Y en definitiva, ya lo dije en la anterior ocasión, Extrarrabios es un acto de justicia poética frente a la imposición ideológica de gente que quiere terminar con ciertos ámbitos de la cultura actual. Como digo, Extrarrabios va a seguir siendo un festival
que va a tener un tema en torno al que gira toda la programación, de teatro, de música, de danza, de todo. Y este año, lógicamente, debido a esa cancelación claramente ideológica que tuvo Periferias, el tema que hemos elegido es disidencias. Disidencias como acto de resistencia para hablar de censura, de libertad de expresión, de lo woke también, de los derechos culturales, de lo políticamente correcto o incorrecto, de las políticas de cancelación, es decir, de todo eso que está allí como una amenaza de la cultura continuamente. Me gusta reseñar, y antes ya de pasar a la programación, que voy a reseñar lo más brevemente posible, me gustaría hablar concretamente del cartel que ha hecho David Diego, el cartel que tenéis aquí, que a pesar de que en principio a lo mejor pueda ser una cosa que no llama demasiado la atención, yo creo que tiene un montón de símbolos, de signos que son importantísimos. Y fundamentalmente yo creo que sería ese, como lo dice él mismo, él ha dicho, que habla de esos brotes que crecen entre las rendijas del asfalto. Si os dais cuenta, ahí hay un asfalto y hay un brote que surge allí, y que es un poco lo que intenta ser Extrarradios también, ¿no? O que era Periferias, que de alguna forma entre esa grisura que tiene a veces la vida surjan esos brotes que son realmente importantísimos dentro de la cultura. Yo creo que es una metáfora perfecta de lo que son Periferias y Extrarradios, y se trata de que, como digo, es en los márgenes donde crece siempre esa cultura más interesante, la que permite avanzar la cultura. En un terreno yermo, como puede ser este, crece una brizna de hierba esperanzadora. Eso es lo que pretendemos que sea también esta primera edición de Extrarradios. Y paso ya directamente a enumerar un poco la programación, que voy a echar mano un poco de mi memoria y a ver si me acuerdo de todo. Bueno, ya sabéis que el festival, esta primera edición, es en Almudévar del 25 al 27 de octubre, es decir, el último fin de semana de octubre, y en Ayerbe del 31 de octubre al 3 de noviembre, es decir, el primer fin de semana de noviembre. Bien, entonces empiezo hablando un poco de lo que va a haber en Almudévar, y concretamente en Almudévar el día 25, que es viernes, tendremos para inaugurar el festival, haremos un vino español o aragonés, como se prefiera, un picnic, para que de alguna forma sea de elemento de integración de la población de Almudévar en el festival, y allí tendremos el primer acto musical, que será el grupo Null, un grupo local. Nos gusta contar siempre con los grupos de cada sitio en los que de alguna forma estamos, y ahí estará Null, es un grupo de punk, pero mezclado con electrónica, porque llevan DJ. Harán una breve actuación, no será una actuación grande, sino una pequeña actuación, que servirá un poco de bienvenida a la población. Y después inauguraremos la primera exposición del festival, que es una exposición que va a girar en torno, es una exposición de cómic, y va a girar en torno a la cancelación en el universo del cómic. Es decir, todos aquellos episodios del cómic, todos recuerdan El Jueves, muchas otras cosas que han tenido lugar en el mundo del cómic, que han llevado a la cancelación. Daos cuenta que va a ser siempre un festival que gira en torno a la temática que hemos elegido. Y entonces, esta primera edición, bueno, no os cuento quiénes van a estar, pero hay gente importantísima del cómic español en esta exposición que participa en esta primera exposición. Y cerraremos el primer día, el día 25, con una doble actuación dedicada a los sonidos más experimentales e innovadores. Concretamente, empezará un grupo local de Huesca que se llama Sumorra y que combina el folk, el free jazz, la música experimental y la electrónica. Es un proyecto local de así de Huesca. Y después de ellos tendremos a Nómades. Es un grupo con base en Francia, formado por franceses y magrebíes, que combinan el jazz con la música magrebí, la música norteafricana, y lo hacen de una forma muy elegante. Eso sería el primer día. El día 26, que es el sábado, tendremos por un lado, para empezar, un espectáculo de danza en el que 3 bailarines y coreógrafos ofrecen un espectáculo titulado Cuerpos Disidentes, en el que hablarán precisamente de todos estos temas a través de la danza, lógicamente, que trata el tema de este año de Extrarradios.
Y después de ello tendremos un espectáculo en el que tenemos puestas muchas esperanzas, que es Infiltrado en Vox. Es un espectáculo que de alguna manera tiene mucho que ver con Huesca, porque quien hace este espectáculo, bueno, es una producción del Teatro del Barrio, por cierto, Premio Nacional de Teatro este año, o sea que tenemos a ese Premio Nacional de Teatro ya para empezar en el festival, pero la idea es de Moja Bereju, que es un ostense afrodescendiente y muy orgulloso, muy fato, muy orgulloso de ser ostense, que es escritor, periodista, activista, fue presidente de SOS Racismo España y ha escrito libros y además ha hecho esta obra Infiltrado en Vox. Bueno, os podéis imaginar de qué irá la obra y seguimos y vamos a la primera noche. Me gustaría mucho decir también y darle las gracias especialmente también a la discoteca Coliseum de Almudevar. Y me hace muchísima ilusión que se hagan allí espectáculos que no tienen que ver con la línea habitual de la discoteca, absolutamente lícita y normal, que es más la máquina, el bacalao, el tecno, pero allí va a haber otro tipo de espectáculos muy diferentes y me hace mucha ilusión especialmente que allí hagamos actividades. Entonces ahí va a haber una primera noche, una noche a la que le hemos llamado... a ver, ¿cómo la hemos llamado? Que no me acuerdo. Incorrección artística. Eso es, incorrección artística, porque más que de incorrección política va a tratar de artistas incorrectos de alguna manera, de una forma o de otra. Va a estar alguien que ya ha estado en periferias, que es Dorian Wood. Dorian Wood es una persona que se define como no binaria, y que, bueno, él es norteamericano, pero de origen costarricense, y es una especie de Anthony and the Johnsons latino, que va a hacer además una cosa muy especial, que es interpretar el disco más importante de Sinéad O'Connor, al que ella venera. Eso será Dorian Wood. Bueno, él actúa solo con un piano, es decir, es una actuación de voz y piano solamente. Daos cuenta, un piano de cola en medio de la Coliseum, yo creo que va a ser un acto realmente interesante. Luego tendremos después de él a María Rodés con otra incorrección. María Rodés es catalana, pero hace 10 años, justo hace 10 años, hizo un disco que ha presentado también aquí en Huesca, que es María Canta Copla. Entonces va a hacer ese disco, María Canta Copla, en el que reivindica, y ahí está la incorrección, que una catalana reivindique la copla española, un género siempre demonizado, pues realmente es interesantísimo. Además lo hace de una forma tan exquisita y tan sensible que realmente va a ser una delicia. Eso será María Rodés. Y después tendremos a la Pili. Bueno, la Pili, para el que no la conozca, pues poner en YouTube y veréis sus vídeos. Es una mujer de Ciudad Real que lucha contra la gordofobia imperante en el mundo y en la música, y que feminista radical también, pero que se dedica al reggaetón fundamentalmente. Entonces es uno de los actos también pues, que podríamos llamar de incorrección artística, que terminará con DJ Rizos, que es Pablo Villafranca, es un navarro que estuvo haciendo una residencia artística en el Festival Lomón Contemporáneo de Hecho, y ahí patentó un nuevo género, el jotatón, mezcla de jota y reggaetón, algo también bastante incorrecto en la Coliseum. Y al día siguiente, el último día ya en Almudevar, empezaremos por la mañana con Pepín Banzo, uno de los grandes cómicos de esta tierra, pues, que mezcla magia, humor, música, todo, siempre de una forma bastante disruptiva, bastante subversiva, y por lo tanto que le hace mucha gracia tanto a niños como a mayores. Hay que decir que este es uno de los primeros actos que haremos dedicados al público familiar. Recordad que Periferia siempre tenía actividades para el público familiar, y aquí también las va a haber para el público infantil y familiar. Eso será por la mañana. Luego por la tarde tendremos una película que es absolutamente trascendental dentro de esto que estamos hablando, de la censura, de la Inquisición, que es Fahrenheit 451, una película sobre la quema de libros, sobre la censura, en definitiva, de François Truffaut, de hace muchos años, pero que sigue siendo absolutamente vigente. Y después tendremos una
otro acto teatral, que serán los titiriteros de Binefar, que hacen doblete, actúan pero con obras diferentes, tanto en Almudévar como en Ayerbe. En Almudévar estarán con Memoria histriónica, que es pues como una especie de parodia de la memoria histórica, es memoria histriónica, en la que salen a reducir personajes como Ramón Gómez de la Serna, Joaquín Costa, Galán y García, la sublevación de Jaca. Bueno, realmente, como siempre, un trabajo de filigrana, lo que hace Paco Paricio con los titiriteros de Binefar. Por cierto, primer premio nacional de teatro para la infancia y la juventud. Lo consiguieron en 2009, en la primera edición de este premio nacional, y desde luego a mucha honra y con mucho merecimiento. Por otro lado, terminaremos en Almudévar con el último acto, también en la Coliseum, y le tengo un cariño especial, es África Insurgente. Son 3 actuaciones de artistas africanos, pero que le dan totalmente la vuelta a lo que la gente entiende por música africana. Por un lado estarán Amar 808, Amar 808, es un proyecto de Túnez, en el que cogen la música tunecina, la música magrebí, y la convierten en música electrónica. Por otro lado estará Avalanche Kaito, que es el proyecto de un músico de Burkina Faso, pero junto con un dúo de productores de electropunk belgas. Entonces mezclan la música de Burkina Faso con la música electrónica y el punk. Y finalmente estará, para mí, la estrella ascendente en estos momentos en África, como lo demuestra su paso por todos los festivales importantes de Europa, que es el keniano Kaboshe. Él se define como no binario. Si veis su imagen, os recordará como una especie de Iggy Pop africano, y combina rock, electrónica, trap, hip hop. Bueno, es realmente arrollador. Ha estado en el Let Trans Musical de Rennes, en el Sonar de Barcelona, y vendrá aquí para clausurar un poco esta noche de la África insurgente en la Coliseum, además de Almudévar. Esto sería un poco de Almudévar, y pasamos ya a Ayerbe, y con esto ya terminaré. El 31 de octubre es el primer día. En Ayerbe tenemos 4 días de festival, porque hay un puente, porque el 1 de noviembre es fiesta. Entonces el 31 de octubre, el día de antes, empezamos ya, y empezamos con, igual que haremos en Almudévar, con un guiño a la creatividad local, concretamente con un grupo punk también. O sea, el punk va a estar muy presente en esta edición, porque el punk es un género insurgente, vitalista, y tendremos a un grupo local que se llaman Café con K y Cigarro con Z. Bueno, pues esos serán los que animarán el picnic de bienvenida también en Ayerbe. Y después de eso tendremos la primera inauguración de exposición, que es la exposición y aquí quiero dar las gracias muy especialmente al Museu de l'Art Prohibit, el Museo del Arte Prohibido. Yo no sé si lo conocéis, os recomiendo que si no lo conocéis, si pasáis por Barcelona vayáis a verlo. Es un museo muy interesante que recoge un poco todas las obras que han sido prohibidas o canceladas en distintos momentos. Hay obras muy conocidas en ese museo. Y bueno, pues este año que tratamos de la censura, de la cancelación y de todo esto, nos parecía que era muy interesante contar con una colaboración de ese museo, que nos ha ayudado no solamente a nivel de pues, una conferencia o una exposición, sino también económicamente. Hemos tenido una pequeña ayuda de ellos también, que le agradecemos profundamente. Bueno, pues estará el responsable de ese museo, que es Tacho Bennett. Él estará haciendo una conferencia. Bueno, la exposición en sí que inauguraremos incluye 2 vídeos muy potentes de Marta Minujín y de Munir Fatik, y aparte de eso incluye una colección, una serie fotográfica completa del gran Joan Fontcuberta, que por cierto ya tuvo una exposición en su día en Periferias. Bueno, pues eso sería la exposición, pero luego Tacho Bennett hará una charla, una conferencia sobre la cancelación en el mundo del arte y sobre su Museo del Arte Prohibido de Barcelona. Y terminaremos ese primer día con la actuación, yo diría, del cómico más irreverente que existe, del más transgresor, del que de alguna forma se salta los límites del humor a la torera, que es de lo que también hablamos en esta edición. Es Ignatius Farray, muy conocido pues porque ha estado en muchísimos programas importantísimos, también ha pasado por Periferias, por supuesto,
y hay que decir que bueno, pues su humor corrosivo creo que pega mucho con el espíritu de esta edición. Eso será el 31, el día 1 de noviembre tendremos también 3 actos. El primero será el... Sí, el primero eso es. El primero por la mañana, también un acto familiar y infantil, es los titiriteros de Binefar, que ya he dicho que iban a hacer doblete, pero con obras distintas. En esta ocasión será más para público infantil y familiar, y se trata de Chorpatélicos, que es una obra muy divertida en la que repasan obras de poetas más comprometidos, más revolucionarios algunos, otros no, pero con el humor habitual en los titiriteros de Binefar. Después tendremos un debate o una mesa redonda con la Fundación Gadeiras. La Fundación Gadeiras es una fundación que se preocupa fundamentalmente de los derechos culturales, y además de 2 de los representantes de la Fundación Gadeiras, que son Roger Dedeu y María Rodrigo, contaremos con invitados especiales en ese debate para hablar de derechos culturales, que me parece un tema interesantísimo, importantísimo en el mundo de la cultura. Y por último, después de eso, tendremos una velada musical muy variada, a la que hemos llamado Tríptico Inesperado. Tríptico Inesperado porque son 3 los que actúan, y porque realmente es bastante inesperado juntar a 3 personalidades bastante diferentes, pero que al mismo tiempo tienen bastante en común. Que son, por un lado, Julia Cruz. Julia Cruz es una cantante fragatina de ascendencia grausina, con una voz realmente preciosa. Está colaborando tanto con los titiriteros de Binefar como con Roberto Ciria, con la compañía Osca del jotero Roberto Ciria. Y ella, junto con Jorge Casasnovas, que es un músico zaragozano, para mí uno de los músicos más interesantes que hay en estos momentos en Aragón, harán un tributo a las canciones de Violeta Parra. Y lo harán además combinando folk con música electrónica, con jazz y con invitados especiales. Además de ellos 2 tendrán invitados especiales. Esa es la primera. El segundo será Niño de Elche, que ha pasado ya varias veces por periferias y que, bueno, pues su transgresión no conoce límites. Cada proyecto que realiza es más diferente y más, podemos decir, innovador que el anterior. Y sin embargo, en esta ocasión viene solo con su guitarra para volver un poco al flamenco puro. Él, que se define como ex flamenco o como anti-flamenco, va a hacer un festival de flamenco mucho más puro, que corresponde precisamente al disco que saca ahora. Y finalmente tendremos, después de muchos esfuerzos, hemos conseguido, quiero hacer una mención especial a que los artistas han hecho todos un esfuerzo grande, han rebajado sus cachés para poder estar en este festival, porque el presupuesto con el que contamos, a pesar de las ayudas que tenemos, que agradecemos mucho, no nos da para demasiado, y gracias a esa rebaja de cachés hemos podido traer algunos, como por ejemplo Cristina Rosenbinge, que será la que cerrará esta primera noche de música en Ayerbe, y que además presentará su último disco, que tiene mucho que ver con nuestro tema, porque es Los versos sáficos, basados en los versos de la primera poeta de la historia, que fue Safo. Bueno, pues eso será ese tríptico inesperado. Al día siguiente, que es el día 2, empezaremos con algo muy habitual en periferias y que va a seguir siendo habitual en nuestras radios. Es un género periférico donde los haya dentro de la cultura, que es la performance. En periferias, desde el primer año han pasado Esther Ferrer, todos los grandes performances han pasado por este, Bartolomé Ferrando, han pasado por este festival. Es una disciplina siempre un poco marginal, un poco periférica, pero nosotros le tenemos mucho cariño, y estarán 2 performers de Huesca, que son MM y Nicolás Sánchez, que han estado otras veces en periferias y que siempre sorprenden con sus performances. Luego, por otro lado, por la tarde, tendremos para empezar cine, y tendremos pues a un personaje transgresor donde los haya, Manolo Cabezabolo, porque ya sabéis que un director de Huesca, un director de cine de Huesca, que es José Alberto Andrés Lacasta, ha dirigido un documental sobre Manolo Cabezabolo. Se titula Manolo Cabezabolo,
Si todavía te quedan dientes es que no estuviste allí. Bueno, con eso ya lo dije todo. Va a estar, por supuesto, presentándolo el director. Intentaremos que venga también Manolo Cabezabolo a presentarlo. Y desde luego, pocos personajes más transgresores que Manolo Cabezabolo para estar también en esta edición. Por cierto, que la película la estrenaron en el Festival Inédit de Barcelona. Y cerraremos con otra noche. Esta es la noche más intensa a nivel musical, que la hemos titulado Ara Urban Party, Ara de Aragón, Urban de música urbana, fiesta, lógicamente, que va a tener nada menos que 10 artistas esa noche, lógicamente con actuaciones breves. El que de alguna forma abandera la noche va a ser Sohai. Sohai ya sabéis que es uno de los componentes de Violadores del Verso, desde luego el más procaz, el más transgresor, el más provocador de ellos, que va a ser una sesión de DJ, pero en la que siempre, lógicamente, rapea también. Él será un poco la figura estelar, pero el resto son todo artistas de Huesca y provincia, y no me quiero dejar a nadie. Ahí tendremos a la Cara B de Huesca, que acaban de sacar disco, a Lassi.0, que es la gran estrella del trap en Huesca, una chica realmente potente, a Cerne Libata, a Yeray Ruiz, ya veterano en el campo del hip hop en Huesca, a The Rules, uno de los jóvenes promesas, Sniffer y Rebel D, que son los dos afrodescendientes sonostenses haciendo hip hop y trap. Muy curioso también Mahlut y Ale Music Man, porque es un disc jockey de Huesca y productor musical, junto con un afgano que vino cuando los talibanes, la última invasión de los talibanes, vino a Huesca, se estableció en Huesca y es una persona que baila breakdance y canta rap. Entonces, esa mezcla de Mahlut y Ale Music Man estará muy bien. Y cerraremos con Rural Pogo DJ, que es una disc jockey de Huesca que mezcla todo tipo de géneros, incluida la música urbana. Y ya llegamos al final, que es el día 3, el 3 de noviembre, que tenemos otras 3 actividades. La primera será otra performance, en esta ocasión, de 2 mujeres rompedoras y sobre todo nuevas, novedosas. Porque así como MM y Nicolás Sánchez ya llevan muchos años haciendo performance, ellas son muy jóvenes, lo están haciendo ahora, y yo creo que van a hacer algo muy especial, que son Lucía Naval y Vic Crespo. Y finalmente, hay una cosa antes, tendremos también una charla de Carlos Garcés, ostense Carlos Garcés, especializado en brujas, en brujería y en muchos otros temas, en astronomía y muchas cosas más, que hará una charla sobre la Inquisición. La Inquisición, que también tiene mucho que ver con la censura y con la cancelación. Y por último, terminaremos con Teatro de Fondo, que es una compañía que viene con un espectáculo que ya hizo en Periferias, pero que lo traemos otra vez y lo va a hacer Aina Yerbe para finalizar el festival, porque es una obra que ha sido cancelada por Vox en algunos municipios. Entonces queremos darles esa oportunidad de que la hagan de nuevo aquí en nuestra tierra, en Ayerbe concretamente, y es el Orlando de Virginia Woolf, que por cierto lo hacen de forma maravillosa. Y eso será lo que cerrará esta edición del festival. Nada más, solamente quiero terminar dando agradecimientos por supuesto a los ayuntamientos de Ayerbe y Almudévar, que salieron enseguida en defensa de un festival que creían que era importante para Huesca y para la provincia, al Museo del Art Prohibit, por supuesto, como ya he dicho antes, por supuesto al Ministerio de Cultura, sin el que no habría sido posible para nada este festival. Nos han apoyado desde el principio de todas formas, además con mucho cariño. Quiero recordar a Jordi Martí, especialmente a Ernest Urtasun, que esté aquí además en Huesca. Yo no sé si no es la primera vez que un ministro de Cultura viene a Huesca, yo no me atrevo a asegurarlo, pero si no es la primera vez, pues será la segunda, como mucho. En cualquier caso, pues muchísimas gracias a Ernest por haber venido a presentarlo, y especialmente, además de a los artistas que han rebajado sus cachés y se han compadecido de nuestro presupuesto, pues especialmente al magnífico equipo que hemos creado en el festival. Os quiero dar las gracias a todos, porque desde luego han tenido un esfuerzo tremendo todos estos días y porque han trabajado por encima de sus posibilidades con toda seguridad. Muchas gracias.